Porfirio Díaz, el máximo dictador de nuestra historia, nació en Oaxaca en 1830. Tras estudiar leyes, se unió a las fuerzas que derrocarían al presidente Antonio López de Santa Anna. Siguió el camino de la política y para 1861 era ya diputado en su ciudad natal. Durante la invasión francesa, Díaz sobresalió en varias batallas, contribuyendo notablemente a la victoria final del presidente Benito Juárez. En 2 ocasiones se postuló y perdió la candidatura presidencial, siendo derrotado por Juárez. Tras empeñarse, Díaz finalmente tomó la silla presidencial en 1877 y hasta 1880, pues le cedió el poder por unos años a su compadre Manuel González. De 1884 a 1911, Díaz ejerció una muy criticada presidencia. Su gobierno se caracterizó por promover el crecimiento económico con capitales extranjeros, pero también por una muy desigual distribución de la riqueza y otras aberraciones como el exterminio del pueblo yaqui. En 1910, Díaz encarceló al candidato opositor Francisco I. Madero. Al salir de prisión, Madero hizo un llamado a la rebelión nacional, dando inicio a la Revolución Mexicana. Cuando su derrocamiento fue inminente, Díaz se rindió, renunciando a la presidencia en 1911. El mismo año partió exiliado a Francia, donde falleció el 2 de julio de 1915.